La primera, pues Nicolás Maduro es un dictador, o era un dictador, eso es claro, que hizo muchas cosas que lo llevaron a una situación de crisis. Su economía muy mal, la economía de Venezuela, su gobierno pésimo, desmanteló el poder judicial, desmanteló el poder legislativo, se apoderó de los órganos electorales, suena como que está pasando en algún otro lugar eso, ¿verdad? Traemos un gobierno con finanzas muy, muy complicadas, traemos esta amenaza de más captura del poder por Morena, una amenaza que es evidente. Vemos en el grupo mayoritario dificultades. ¿Y crees que nos tenga que salvar Trump? No, A ver, contéstame a lo que Y creo que tiene un impacto, por supuesto, en la región y, por supuesto, en México. Mucha de la política interior en México, desde mi punto de vista, se tiene que reestructurar para este año. No hacerlo, considerar que esto no tiene impacto, no agregar esta variable que puso Donald Trump el sábado en la política interior de México sería un error. Por ejemplo, reformas que están próximas, creo que van a tener que considerar este elemento. La política de seguridad tiene que considerar este elemento. Creo que ahora sí se vuelve, desde mi punto de vista, eso es muy personal, no hablo a nombre del partido, pero desde un punto de vista personal, considero que se vuelve más probable ahora sí el ataque de Estados Unidos de manera directa en territorio mexicano. ¿Sí? Eso es algo que yo veo como una posibilidad, ahora sí lo veo como una posibilidad. Pero lo que está diciendo Estados Unidos es zonas de influencia y América nos corresponde. Y esta es la doctrina Monroe, y el petróleo de Venezuela no puede servir a Rusia, a China, a Irán. Tiene que ser para América. Y entonces, y además ellos dicen que Venezuela les debe mucho dinero por reparación por las expropiaciones que hicieron a la industria petrolera y van a cobrar a lo chino, etcétera. Bueno, listo, pues entramos con el tema de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu primera reflexión, Rubén? ¿Se justifica, no se justifica? ¿Qué hay detrás de esta acción de Estados Unidos? Pues hay muchas cosas. La primera, pues Nicolás Maduro es un dictador, o era un dictador, eso es claro, que hizo muchas cosas que lo llevaron a una situación de crisis. Su economía muy mal, la economía de Venezuela, su gobierno pésimo, desmanteló el poder judicial, desmanteló el poder legislativo, se apoderó de los órganos electorales, suena como que está pasando en algún otro lugar eso, ¿verdad? Despreció el multilateralismo, o sea, él hizo su grupito y se despreció el multilateralismo, hoy se invoca, pero se despreció. Esa es la primera parte. La segunda, pues tenemos que ver cómo transita los próximos días lo que está sucediendo para ver el resultado final. Yo apuntaría que tenemos un problema en el mundo porque las instancias multilaterales parece que no son eficaces. Y eso hay que dejarlo. La ONU, OEA. La Comisión Interamericana, todo esto, pues ahí demostraron su ineficacia en los días pasados o en los años pasados, que sería lo mejor. Y lo último es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? ¿México qué? Me preocupa que no esté integrada la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que el tema de seguridad nacional no es un tema en este país. Me preocupa que Morena está generando polarización y falta de unión en los mexicanos de un país que no es unido, es un país que no es fuerte. A ver, Israel. Pues bueno, lo que vimos ayer es para mí el inicio de un nuevo política exterior de Estados Unidos muy agresiva. Es la doctrina, así la calificó el mismo Monroe, ¿no? Que es la política Monroe llevada con esteroides, así la calificó el propio Donald Trump. Y esta política va a ser el uso de la fuerza para imponer los intereses de Estados Unidos. Lo que vimos ayer tiene un impacto en el mundo. Va más allá de lo que pasó con Maduro, esa es la realidad. Para mí creo es una estrategia dentro de la estrategia internacional que tiene Estados Unidos. Creo que es el primer paso para realizar un ataque a Irán. Creo que lo que hizo Estados Unidos es garantizar tener acceso a petróleo, porque yo creo que es inminente ya un ataque en Irán en los próximos meses tal vez, y eso le garantiza a Estados Unidos que pueda tener acceso a petróleo.
que se le puede cerrar si ataca a Irán. Pero también manda una señal muy fuerte a Rusia, a China. Lo que dijo acerca de Putin me parece extremadamente relevante. Le preguntaron en la conferencia que dio qué opinaba de él y dijo, pues estoy muy molesto con Putin, ha matado a mucha gente, y eso cambia el inicio de este año, y creo que tiene un impacto, por supuesto, en la región y, por supuesto, en México. Mucha de la política interior en México, desde mi punto de vista, se tiene que reestructurar para este año. No hacerlo, considerar que esto no tiene impacto, no agregar esta variable que puso Donald Trump el sábado en la política interior de México sería un error. Por ejemplo, reformas que están próximas, creo que van a tener que considerar este elemento. La política de seguridad tiene que considerar este elemento. Creo que ahora sí se vuelve, desde mi punto de vista, eso es muy personal, no hablo a nombre del partido, pero desde un punto de vista personal, considero que se vuelve más probable ahora sí el ataque de Estados Unidos de manera directa en territorio mexicano. Sí. Eso es algo que yo veo como una posibilidad, ahora sí. Ahora sí lo veo como una posibilidad. A ver, Fernando Belaunzarán. Sí, bueno, hay una nueva era geoestratégica o geopolítica en el mundo. Se acabó ya la época de la posguerra, las instituciones de la posguerra que crearon para crear estabilidad en el mundo con el derecho internacional. Eso está cambiando más. El derecho internacional ya no ha sido un freno, no lo fue en la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí México le faltó firmeza, tendría hoy más autoridad moral y política si hubiera condenado con fuerza el ataque de Rusia a Ucrania, pero lo que está diciendo Estados Unidos es zonas de influencia y América nos corresponde. Y esta es la doctrina Monroe, y el petróleo de Venezuela no puede servir a Rusia, a China, a Irán, tiene que ser para América. Y entonces, y además ellos dicen que que Venezuela les debe mucho dinero por reparación por las expropiaciones que hicieron a la industria petrolera y van a cobrar a lo chino, etcétera. Ahora, ¿qué pasa ahí? Por supuesto, es un acto ilegal, contrario al derecho internacional, pero la dictadura de Maduro también es espuria e ilegal. De hecho, perdió una elección, no la reconoció, fue uno de los fraudes electorales más descarados. La dictadura venezolana es profundamente déspota, las violaciones a derechos humanos están totalmente acreditadas, es una dictadura que tortura, que asesina, que desaparece. El problema es que ese tema no está en el discurso de Trump, y entonces el problema es que haya un chavismo sin Maduro, y simplemente es, yo me entiendo con la dictadura, y yo simplemente diría que mi solidaridad, mi apoyo es con los oprimidos de ahí, y por eso pido que liberen a los presos políticos ya en Venezuela, a todos los presos políticos, porque pues sí, era una dictadura ruin, que ni una lágrima, pero evidentemente no son las formas, y menos que sea por petróleo y no sea por democracia y por derechos humanos. Es que es muy complicado tener como la respuesta correcta, ¿no? Los venezolanos celebraron que se llevaran a Nicolás Maduro, por supuesto que lo celebraron, pero ahora dicen, ok, ¿qué sigue? Porque entonces la misma estructura de Nicolás Maduro se queda en Venezuela. O sea, la dictadura sin Maduro continúa ahí, pero ahora probablemente encabezada por Donald Trump. Luego vienen las buenas conciencias, por supuesto, diciendo que los tratados internacionales y que Estados Unidos se va a volver el dictador de América Latina y un larguísimo etcétera. Esas mismas buenas conciencias que no se han atrevido a levantar la voz de manera radical, de manera importante, de manera eficiente, para liberar a los venezolanos de un régimen dictatorial desde hace 13 años, 15 años, Rubén. O sea, yo no justifico lo que está pasando con Trump, pero ¿qué otra salida podíamos haber tomado? A ver, yo creo que la salida de Maduro es clara y todo el mundo la ha aceptado, ¿no? Yo me vendría a México y nosotros qué en medio de toda esta historia. Nosotros estamos, como dirían los boxeadores, mal parados. O sea, traemos una economía que no avanza, traemos un gobierno con finanzas muy, muy complicadas, traemos esta amenaza de más captura del poder por Morena, una amenaza que es evidente. Vemos en el grupo mayoritario dificultades. ¿Y crees que nos tenga que salvar Trump? No, a ver, contéstame lo que regresa. México tiene que resolver esos problemas. Eso hay que desechar todo tipo de otras ideas.
México tiene que resolver solo sus problemas y puede hacerlo, hombre. O sea, no son cosas que no podamos superar, pero para esto se requiere unidad. ¿Pero qué significa? ¿No meternos en Venezuela, ocuparnos de lo nuestro? ¿Qué significa esto? esto? Hiciste una pregunta antes Ajá. de irnos al corte de si nosotros requeríamos alguna intervención extranjera en el país. Y yo te digo que no, que México puede resolver solo sus problemas. Basta que nos pongamos de acuerdo, de que veamos un bien superior y que hagamos las cosas. Si en estos momentos nos dicen que van a hacer una reforma electoral donde van a quitar a la oposición del único espacio que hay para el debate de las ideas, es la Cámara, porque la Cámara es muy interesante. Puede pelearse todo el mundo, pero están unidos porque ahí están adentro. Tú los quieres sacar, bueno, pues entonces el país va a ir a otro lado. Tiene que echar a andar este país sus mecanismos de concordia y acuerdo adentro. ¿Dónde está la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional? Tiene 4 años que no funciona. ¿Por qué tenemos que polarizarnos? Pero México puede y debe resolver sus problemas solo. ¿Tú eres de los que piensan que deben de liberar a Maduro y dejarlo como presidente de Venezuela? Yo creo que Maduro es una pieza insignificante dentro de la estrategia de Estados Unidos. O sea, sí es una parte del eslabón, pero va más allá. Es un conflicto que tiene Estados Unidos con China y Rusia. Entra ya en una confrontación más directa con Rusia, desde mi punto de vista, porque dice el presidente, primero reconoce que le está vendiendo armamento a la OTAN, y que no está perdiendo. Dice, incluso estamos ganando dinero al mandarle armamento a la OTAN, que es la que se está enfrentando en el este de Europa con Rusia. Esa es una estrategia que creo está utilizando Estados Unidos para desgastar la economía, desgastar al ejército ruso y tener mejores posibilidades de enfrentarlo eventualmente. Entonces, eso es parte de... Venezuela forma parte de esa estrategia y por supuesto China. ¿Qué pasó con la respuesta de China y qué pasó con la respuesta de Rusia ante Venezuela, que era uno de sus aliados estratégicos? Queda mal parada la ONU, pero desde mi punto de vista también queda mal parada Rusia y queda mal parada China, porque no reaccionaron. Lo de China que está ocurriendo, bueno, la doctrina de Trump lo dijo de manera muy abierta, dijo, yo apoyé al que ganó en Chile, yo apoyé al que ganó en Honduras, yo apoyé al que ganó en Argentina y estamos trabajando muy bien con ellos. Y dijo, la vicepresidenta está dispuesta a hacer lo que nosotros le digamos que se necesita hacer. Y creo que eso es una estrategia que hay que comprender bien en México para entender qué fue lo que pasó el sábado. Y por supuesto que va a haber un impacto en la economía de México. O sea, ahorita yo creo que ya el precio del petróleo se va a elevar el día de hoy, va a haber un fortalecimiento del dólar por esto que ocurrió. Obviamente México había ganado a través de la política no ha pasado económica. nada con los indicadores petróleo, dólar. Pues, ¿le pueden preguntar a Pepe, por favor? Gracias. Yo creo que va a pasar en estos días, Ajá. o ya estaría pasando ahorita, ¿no?